Ya está con nosotros en estudios nuestro primer invitado. Quiero darle la bienvenida al doctor Aldo Vázquez. Él ha sido ministro de Justicia y, por supuesto, lo primero que quiero preguntarle es su opinión en torno a esta decisión, ¿no?, o aparente decisión ya tomada por la Comisión de Constitución de mandar al archivo este proyecto de adelanto de elecciones propuesto por el presidente. Bueno, lo que ha hecho esta comisión bueno, se lee, vamos a ir un poco desgranando cada una de las conclusiones para entender por qué para el Congreso esta no es la vía adecuada para, digamos, superar esta crisis política que incluso ellos entienden que hay, pero lo que no reconocen o asumen es que hay una crisis de gobernabilidad, porque ellos manifiesta el Congreso que no han impedido digamos, el buen desarrollo del gobierno del presidente Vizcarra, obstaculizando. Entonces, además dicen que se sienta un mal precedente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, señor encantado de Vázquez. saludarla. ¿Cómo le va? ¿Qué opina usted entonces de esta decisión, no? Bueno, o aparente decisión, porque hay que debatirla en el Pleno. Como en el título de la novela de García Márquez era la crónica de una muerte anunciada, no había ninguna expectativa de que la Comisión de Constitución avalara el pedido presidencial. Está muy claro que la mayoría parlamentaria está en contra de esta propuesta y lo estuvo desde un inicio. Yo diría que lo primero que me queda muy nítido es que la propuesta presidencial era absolutamente legítima, porque los argumentos que ha esbozado la Comisión de Constitución no tienen carácter constitucional, tienen carácter político en todo caso. Es decir, se dice que no ha habido obstruccionismo, que podría ser un mal precedente. Todos esos son argumentos políticos que pueden tener mayor o menor peso, pero desde el punto de vista constitucional, por supuesto que está claro que el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución, tiene perfecta iniciativa de presentar reformas de esta índole. Pero yo no creo que incluso el argumento político sea válido, porque si bien se pueden mostrar estadísticas en el sentido de que el Congreso puede haber votado determinadas iniciativas del Poder Ejecutivo, sin embargo, los cuestionamientos fundamentales en relación al Congreso guardan más bien relación con la poca voluntad que ha demostrado este Congreso de lucha contra la corrupción. Hoy el país está empeñado en una tarea de esta envergadura y no se le ha visto al Congreso acompañar este mismo esfuerzo. Recordemos, por ejemplo, que hubo también un conjunto de iniciativas que buscaban, por ejemplo, eliminar la inmunidad parlamentaria. Y sin embargo, esto no fue acogido por el Congreso, pese a que hay una demanda, yo diría, nacional en torno a este tema, que es uno de los emblemas de la lucha contra la corrupción. A ver, en conclusión, este predictamen señala que no hay una adecuada sustentación en el pedido de adelanto de elecciones del presidente Vizcarra. Y también dice, así con relación a la reelección presidencial, extraña que el proyecto del gobierno afirme que existe duda sobre la posibilidad de postulación inmediata de los vicepresidentes, cuando la mayoría de los académicos la han desechado por innecesaria. Es más, el Ministerio de Justicia ha opinado en el mismo sentido sobre una propuesta similar. Y aquí viene otra conclusión. Por otro lado, respecto del adelanto de elecciones, nuevamente el propio Ministerio de Justicia ha opinado en contra de dicha posibilidad al opinar, tal cual dice, sobre similar pedido, cuestionando la invocación de una supuesta crisis de gobernabilidad. Usted ha sido ministro de Justicia. Hablemos de este antecedente para que el público entienda. Bueno, la verdad es que no sé exactamente a qué antecedente se refiere ahí el dictamen de la comisión. Yo entiendo que hubo una propuesta esbozada por una bancada, que es la bancada de Acción Popular, ¿no?, que presentó un proyecto. Es probable que en el pasado efectivamente puedan haberse hecho formulaciones de esta índole. Sin embargo, por supuesto que la propuesta de adelanto de elecciones hay que mirarla en el contexto en el que se presenta. La opinión que se puede haber emitido en un contexto distinto obviamente no puede servir para negar la posición del Ejecutivo en este momento, cuando se enfrenta una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, por las razones que he señalado antes. Pero a ver, el Congreso dice está plenamente comprometido con la adecuada gestión del gobierno
emitiendo leyes especiales para atender la emergencia del norte, O sea, ellos dicen que estadísticamente han apoyado a la gestión del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Han hecho una contabilidad de cuántos proyectos han sido aprobados y finalmente concluyen no al lugar o no aprobar estos 3 proyectos con sus respectivas modificatorias, ¿no? Aquí hay una, entiendo para la opinión pública, hay una confusión entre crisis política y crisis de gobernabilidad, ¿no? Entonces, para el Congreso, ellos no son los responsables de la crisis de gobernabilidad que enfrenta el presidente Martín Vizcarra y que por eso él también, entiendo, está dando un paso al costado. Otra cosa es la crisis política. O sea, ¿de qué manera entiende usted que los hilos del manejo desde el Congreso han provocado toda esta tempestad política? A ver, en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por supuesto que se producen muchas veces intercambios y está claro que desde el Ejecutivo se plantean proyectos que frecuentemente son acogidos por el Congreso de la República. Se piden facultades delegadas, el Congreso las delega efectivamente, se envía un proyecto de ley de presupuesto y el Congreso aprueba ese presupuesto. Ahora, eso no significa, sin embargo, que no haya crisis. Eso lo que significa es que, claro, hay ciertos instrumentos legales básicos que se van aprobando, pero como decíamos hace un rato, lo que genera la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo no es el ciclo natural de la legislación del país, sino lo que genera la tensión es más bien la falta de convicción y de acompañamiento por parte del Congreso de la República en la lucha contra la corrupción. No olvidemos que han habido blindajes a parlamentarios, ha habido una negativa del Congreso ante el pedido de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, como señalábamos hace un momento. Ha habido también blindajes en relación a procesos o a pedidos de levantamiento de inmunidad de determinados magistrados. Entonces, esos factores son los que, a mi juicio, determinan esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero más allá de la propia tensión entre Ejecutivo y Legislativo, generan además una corriente muy fuerte de la población que busca tener la oportunidad de elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo. El regreso del presidente Martín Vizcarra y esta convocatoria del extranjero y esta convocatoria para sesionar con su Consejo de Ministros lo antes posible. O sea, los jueves se sabe que hay consejos de ministros, ¿no? Pero inmediatamente ha trascendido esta convocatoria, esta suerte de urgencia, ¿no? ¿Respondería usted a este documento que ya, digamos, marca un camino, ¿no? Y que aparentemente cuenta con los votos necesarios para que en efecto se mande el archivo? Sí, bueno, el presidente de la República, por supuesto, tiene que evaluar con su Consejo de Ministros esta decisión del Congreso y hay, por supuesto, una gran interrogante en relación a cuál será la postura del presidente ante esta decisión. ¿Seguirá esperando? ¿Planteará una cuestión de confianza? ¿No? Son las interrogantes que hoy día se nos suscitan. El camino más viable y definido es sería la presentación de una cuestión de confianza que todavía, digamos, es una carta que no se la juega, ¿no? Porque él ha presentado un proyecto de adelanto de elecciones y el Congreso, sin cuestión de confianza de por medio, ha hecho suya este debate, y bueno, entiendo por la posición de los congresistas que nada ni nadie tendría por qué obligarlos para resolver en un sentido u otro. Ellos no están sujetos a mandato imperativo. Entonces, eso está muy claro. Que le moleste al presidente Vizcarra la respuesta del Congreso debería motivar
la presentación de una cuestión de confianza? Bueno, en el juego democrático, del equilibrio de poderes, existen recursos tanto para el poder legislativo como para el poder ejecutivo. Uno que corresponde al poder ejecutivo es el de la cuestión de confianza. Ahora, la cuestión de confianza puede plantearse respecto de cuestiones muy variadas. Podría plantearse en relación a esta propuesta de reforma constitucional, puesto que todavía no ha sido desechada, ¿no? Ha sido archivada en la Comisión de Constitución, pero tiene todavía que emitirse un informe que tendrá que verse en el Pleno del Congreso, de modo que todavía técnicamente, en mi opinión, podría plantearse una cuestión de confianza sobre esta materia. También podría plantearse sobre otras materias, ¿no? Que podrían desafiar de algún modo al Congreso. Ahora, está claro que el Congreso tiene plena autonomía para tomar sus decisiones. A eso quería ir. ¿No? O sea, presentar esta cuestión de confianza respecto a los resultados de este debate en la Comisión de Constitución. En efecto, no es desafiar al Congreso, no es de alguna manera conminarlos y crear nuevamente una polémica jurídica en torno a que si el presidente puede o no puede obligar al Congreso a votar en un sentido. Yo creo que hay que hacer algunas precisiones al respecto. Ni el presidente de la República ni el Poder Ejecutivo obligan al Congreso a votar en tal o cual sentido. Cuando se plantea una cuestión de confianza, la consecuencia de la cuestión de confianza, que la plantea no el presidente de la República, como sabemos, sino el gabinete, sea el presidente del Consejo de Ministros o cualquier ministro en materias de su sector. Entonces, cuando se plantea la cuestión de confianza, la consecuencia no es que el Congreso tenga que allanarse a la petición del Poder Ejecutivo, sino la consecuencia es que en caso de rechazar legítimamente la cuestión de confianza, cae el gabinete. Una consecuencia ulterior es que, claro, como se trataría de la segunda caída de un gabinete durante este periodo de gobierno, durante este periodo constitucional, 2021. Entonces el presidente de la República quedaría habilitado para disolver el Congreso si es que lo estima conveniente, porque tampoco no tiene la obligación de disolver. Ahora, esta práctica es una práctica absolutamente generalizada en el derecho comparado, tanto en el modelo parlamentario como en el modelo presidencial. ¿No es un poco el uso y el abuso de este recurso? Porque no es la primera vez que el presidente haría cuestión de confianza. Ahora, ya la ha presentado en fíjese dos usted oportunidades clarísimas. Y sí, la cuestión de confianza se usa con cierta frecuencia, pero sin embargo la consecuencia, que es la disolución del Congreso, no se ha usado nunca en el Perú, ¿no? En el Perú el tema de la posibilidad de disolver el Congreso está presente desde la Constitución del año 1979, es decir, desde hace casi 40 años. Y en 40 años, o casi 40 años, nunca se ha usado la disolución. De modo que no es un recurso frecuente, en absoluto. En otros países, en el régimen, por ejemplo, de la Quinta República Francesa, que tiene semejanzas con el sistema constitucional peruano, es un modelo semipresidencial, el francés, de la Constitución de 1958. Allí, por ejemplo, se ha usado este recurso hasta en 5 ocasiones desde el año 1958. Lo usó el presidente de Gaulle en el año 1962 y en el año 1968. El presidente Chirac lo usó en el año 1997. Se usó también en el año 1981 y en el 88, es decir, por el presidente Mitterrand. Es decir, se ha utilizado en múltiples ocasiones y en los regímenes parlamentarios es, por supuesto, moneda corriente. Pero digamos que cada contexto es diferente. Incluso la Comisión de Venecia ha tenido un poco de, no vamos a decir problemas, pero ha tenido primero que introducirse a la coyuntura, a tener que escuchar, bueno, cuáles eran los alegatos, los argumentos de cada uno de los congresistas que aducían que la finalidad del presidente Vizcarra no es un poco equilibrar, pues, aquí los poderes del Estado, sino era más bien amedrentarlos, era más bien recortar
los derechos que como congresistas ellos tenían, ¿no? Sí. No creo que hayan sido muy convincentes los argumentos de la mayoría parlamentaria. Por el contrario, creo que algunas de las presentaciones han sido bastante pintorescas, de modo que no creo que hayan persuadido a los integrantes de la Comisión de Venecia. Y por eso los integrantes de la Comisión dijeron que iban a esquivar todo argumento político, que ellos venían pues a dar una y no solo eso, sino que se produce una enorme contradicción, ¿no? Porque se dijo, vamos a esperar el informe de la Comisión de Venecia. Ha sido un saludo a la bandera esta reunión. Evidentemente, no, parece haber sido instrumentalizada más bien la Comisión de Venecia, que es por lo demás una comisión del mayor rigor, de la mayor seriedad. La Comisión de ¿Instrumentalizada en qué sentido? Claro, porque si el propósito del presidente del Congreso era invitar a la Comisión de Venecia para que emita una opinión, para que despeje efectivamente el panorama, pero sin embargo antes de que pueda hacerlo, porque recién se va a pronunciar seguramente en octubre, antes de que pueda hacerlo, se archiva en la Comisión de Constitución que los había invitado. Entonces, ¿para qué se les invitó? ¿No? Evidentemente se trató de una posición más bien dilatoria, ¿no? O quizás responde también a esta presión que subsiste pues en este ambiente político del presidente Vizcarra, que ha dado un cronograma y que por más que hubiesen querido escuchar a la Comisión de Venecia, no se adapta a los plazos, porque la Comisión ha dicho, denme tiempo, nosotros recién emitiremos un borrador hacia octubre y nuestra opinión final, nuestro informe final, lo tendrán en diciembre. Pero esto lo sabía la mayoría parlamentaria desde un principio, porque la Comisión de Venecia se reúne solamente 4 veces al año. Y la sesión de octubre está prevista en su cronograma desde muchísimo tiempo atrás. Bueno, usted, digamos, aquí no se trata de especulaciones ni de apuestas ni en uno ni en otro sentido, pero la posibilidad de presentar una cuestión de confianza es una posibilidad gravitante. Sí. Está ahí. Sí, claro, está latente esa posibilidad desde hace bastantes consecuencias que serían la disolución del Congreso. En caso de no admitirse la cuestión de confianza, ¿Estamos preparados económicamente, políticamente, no sé, esto va a ser el estallido, emocionalmente, los peruanos para atender o enfrentar una situación así? Bueno, ese es un tema más bien político, más que constitucional, ¿no? Pero, claro, el adelanto de elecciones, hay quienes dicen que podría retrasar inversiones. Todo proceso electoral, por supuesto, genera una cierta retracción. Ahora, la que podría generarse en el 2020 es la misma que podría generarse en el 2021. Es un poco... ¿no? Ahora, sin embargo, si hubiese disolución del Congreso, cosa que no está clara para nada, pero si tal cosa se produjese, entonces allí yo sí veo cierto grado de dificultad en la participación de los partidos, que tendrían en un plazo muy breve que organizarse para participar de unas elecciones parlamentarias por solo un año, ¿no? Y claro, la elección de un mandato de un año probablemente desincentivaría a muchas figuras relevantes que podrían eventualmente participar de un proceso de esta naturaleza. Correcto. Doctora Vázquez, ¿cuál es la responsabilidad de todo esto del presidente Vizcarra? Bueno, yo creo que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Creo que hay responsabilidades. Hemos hablado de las responsabilidades del Congreso, sí. Desde el Ejecutivo. Bueno, seguramente se pudo haber hecho más en el diálogo, en el fijar una agenda nacional. Yo creo que ha habido sí un empeño que yo realmente valoro del Ejecutivo respecto de la reforma de la justicia y de la reforma política, ¿no? Sin embargo, es el Congreso el que no ha acompañado en esos procesos. Resultados aún. Es verdad que un empeño sin resultados, ¿no? Han habido apresuramientos, ¿no? En materia de la reforma de la justicia, por ejemplo, creo que nunca se debió haber admitido la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura, sí la destitución de sus integrantes, pero una recomposición temporal mientras se hacía una reforma de fondo como la de la Junta Nacional de Justicia, de tal manera que hubiese un ente capaz de vigilar la actuación de los poderes, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero, por supuesto que hay responsabilidades en todos los niveles. Creo que también las hay a nivel de la propia sociedad civil, de los medios de comunicación, de los sectores empresariales. El país es responsabilidad de todos y creo que nadie puede callar
ante situaciones que se manifiestan como arbitrarias, ¿no? Y en este caso yo creo que el Congreso tiene la mayor parte de la responsabilidad. No es la primera vez que un presidente de la República gobierna con una oposición pues aplastante del Congreso, que ha confrontado al Ejecutivo permanentemente, y no por ello esos presidentes terminaron pateando el tablero, ¿no? Pero no hay ahí un patear el tablero, son recursos que establece la propia Constitución. Más bien cabría recordar la historia contemporánea del Perú. En el gobierno del presidente Bustamante y Rivero entre 1945 y 1948 supuso también una férrea mayoría parlamentaria, con una gran presencia del partido aprista de la época, y esa tensión entre el Ejecutivo y el Congreso terminó con el derrocamiento del presidente Bustamante y Rivero en 1948. Volvió a ocurrir algo parecido en los años 60. Cuando el presidente Belaúnde tuvo también la oposición en el Congreso de la mayoría de la alianza del Partido Aprista y de la Unión Nacional Odirista. ¿Cómo se resolvió aquello? Sí. ¿Cómo se resolvió aquello? Con un golpe de Estado. De modo tal que, bueno, y luego ahora Kuczynski también tuvo que enfrentar una mayoría parlamentaria adversa y tuvo que renunciar. Entonces, lo que nos demuestra más bien la historia contemporánea del Perú es que hay que utilizar los mecanismos constitucionales y no resolver estas tensiones, estas crisis, con golpes de Estado como ocurría en el pasado. Precisamente por esa razón es que los constituyentes del año 79 establecieron este mecanismo, el de la posibilidad de disolución del Congreso, como un mecanismo no para que resultara victorioso el presidente de la República sobre el Congreso, porque en realidad de lo que se trata es más bien de devolverle la capacidad de decisión al pueblo, para que el pueblo sea el que defina quién tiene razón, si el Poder Ejecutivo o el Congreso de la República. Si, por ejemplo, los partidos de la mayoría parlamentaria fueran los que tuviesen el respaldo mayoritario de la población, seguramente incrementarían su votación y por lo tanto su presencia parlamentaria. Ocurrió, yo le cité hace un rato el caso del presidente Chirac en Francia en el año 97, disolvió la Asamblea Nacional. Y el resultado de aquello fue que perdió más parlamentarios y la oposición incrementó su mayoría, ¿no? O sea, a veces la población se inclina en un sentido o en otro. Y justamente las reglas de juego, o sea, ante la disolución del Congreso, como usted dice, se parcharía este año y luego se llamarían a nuevas elecciones en las que incluso podrían postular los que se han ido, ¿no? No, ahí no hay reelección, de acuerdo, pero podría ingresar una mayoría también fujimorista, ya depende, claro, del voto popular, pero no garantiza nada, y esto hay que tener claro, que con la salida de los congresistas que tenemos actualmente, no lleguen mejores congresistas o peores congresistas o congresistas con mejores intenciones. Estoy de acuerdo con usted, en tanto no hagamos una reforma política en serio, que garantice la existencia de partidos políticos sólidos, de partidos políticos de militantes, no comités electorales que se organizan solamente para elecciones. Mientras no tengamos mecanismos de elecciones primarias que han sido aprobados, pero han sido aprobados parcialmente, porque para los partidos que tienen representación en el Congreso hay una suerte de moratoria en la aplicación de esta regla. Esos son mecanismos que permitirían la democratización de los partidos. Que esa es la parte de la historia que no se está contando probablemente cuando se sale a las calles y se está marketeando un adelanto de elecciones como la cura a la enfermedad, ¿no? Es que no es la cura para la enfermedad, ¿no? Es una, en fin, una solución. Es probablemente lo que llamamos un mejoral, que te va a curar el dolor lo que podría permitir, por algunas horas. Lo que podría permitir es acabar con esta tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo que parece interminante y que tiene agotada a la población. Pero sí es verdad que esa no es una solución de fondo. Los problemas políticos de fondo del país pasan por una reforma política que sea sustancial y que nos permita partidos políticos que representen verdaderas tendencias doctrinarias, tendencias ideológicas, con cuadros formados
que vayan haciendo una carrera política y que vayan precisamente a lo largo de esa carrera política probándose en la gestión pública desde los municipios y que no ocurra lo que sucede actualmente, que muchos de quienes llegan al Congreso de la República lo hacen a partir de la negociación de posiciones en las listas parlamentarias y de campañas electorales millonarias en busca del voto preferencial. Los y el resultado final, y los corruptos, además, no solamente están, como dicen, digamos, ahí coludidos con el Poder Judicial, en el Congreso. En fin, también están en los gobiernos regionales, también están en las municipalidades. Hay distritos en los que por años sucesivos todas sus autoridades se han ido presas. La universidad en la que yo trabajo, la Universidad Ruiz de Montoya, ha publicado una serie de investigaciones precisamente sobre este punto, ¿no? Es decir, sobre este círculo de la corrupción que se produce a partir del financiamiento ilegal de campañas electorales, que luego conlleva la presencia de esos mismos financistas en los gobiernos regionales, que a su vez convocan luego licitaciones y que benefician a los mismos financistas. Es decir, hay todo un círculo de la corrupción que se produce en los gobiernos regionales y que por supuesto se reproduce con mucho mayor envergadura en los gobiernos el gobierno nacional. Y sobre ellos no se está hablando y no se está haciendo mucho. Ahora, o sea, hay funcionarios públicos que han robado al país sistemáticamente y que hasta el momento no han sido castigados porque no se conocían pues los modus operandi de la corrupción. Sin embargo, hoy, más que nunca en el pasado, tenemos la oportunidad de enfrentar firmemente la corrupción. Es lo que está ocurriendo con un grupo de fiscales, con periodistas comprometidos en esta tarea, ¿no?, que permanentemente están dando cuenta más bien de estos actos de corrupción. Sin una prensa libre, sin una prensa comprometida en ese esfuerzo, probablemente no habríamos tenido acceso a toda la información de la que hoy día dispone la ciudadanía. Esta es una gran oportunidad para el país para enfrentar decididamente la corrupción y vencerla. El costo de la corrupción, como sabemos, es altísimo para el país. Hoy día, los grandes centros de pensamiento económico internacional, cito al Foro Económico Mundial o cito a la OCDE, esta suerte de club de países ricos, que nos dicen cuál es la tarea que está pendiente. Nos lo han dicho más de una vez. El informe de competitividad global que publica cada año el Foro Económico Mundial nos ha dicho, están ustedes bien en todo lo que se refiere a indicadores macroeconómicos, ¿no?, pero están muy mal en todo lo que se refiere a institucionalidad. Somos el tercer país más corrupto de la región, según una última... El Latino Barómetro son percepciones, ¿no? Son percepciones. El Perú, según el informe de la Defensoría del Pueblo, según el Banco Mundial, pierde cada año el 2% del Producto Bruto, es decir, el equivalente a unos 4.000 millones de dólares. Es la pérdida directa como consecuencia de la corrupción. Estamos más o menos en la media internacional, que también se estima en 2% del Producto Bruto Mundial. Pero es evidente que la corrupción mina seriamente las posibilidades de desarrollo del país. El día que tengamos una institucionalidad creíble... Y no olvidemos de la corrupción que hay también en los ministerios. Sin duda, pero sin duda. Entonces, no solamente creamos que pero el factor cambiando fundamental, a los congresistas de ahora nos va a garantizar que se va a erradicar la corrupción. Pero eso está clarísimo. Lo que necesitamos es que no haya impunidad. ¿No? Que no haya impunidad. El mayor acicate para la corrupción es la creencia de que van a salir impunes. De acuerdo. ¿No? Entonces, hay que respaldar por eso la actuación de la justicia cuando se trata de enfrentar a un flagelo histórico en nuestro país. Y aplaudaremos cuando también hayan sentencias firmes, ¿no? El trabajo que están haciendo es un trabajo de largo aliento, los fiscales de la Comisión Lavallato. Hay muchos funcionarios ahora purgando prisión preventiva, pero la realidad es que el asunto de fondo no tiene nada que ver con esta prisión preventiva que muchos están afrontando, sino sabremos si son o no responsables cuando finalmente una sentencia firme, probablemente ya en segunda instancia o en el más alto nivel jerárquico del Poder Judicial,
ello así lo corrobore, ¿no? Sí, los procesos tienen sus plazos, como sabemos, pero es muy importante que la ciudadanía haya tomado plena conciencia de los grados de penetración de la corrupción en nuestro sistema político, judicial, empresarial. La sociedad entera está desgraciadamente muy afectada por este flagelo. Muy bien, señor Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y solo una pregunta chiquitita, ya para cerrar así en 30 segundos. Usted también se ha manifestado en contra de esta elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. ¿Cree que hay posibilidad de que se pueda retrotraer el proceso en el Congreso? Los congresistas aseguran que no, que ya está fechado el día en que se va a debatir, que es el 30 de septiembre, y que si se consigue con los votos suficientes, habrán nuevos miembros del TC que vayan pues a suceder a quienes ya vencieron su periodo. Bueno, yo creo que es muy difícil efectivamente que la mayoría parlamentaria retroceda en su intención de designar a los magistrados del Tribunal Constitucional el próximo lunes 30. Usted ha hablado de acudir a la relatoría de la ONU. Sí, yo creo que es una vía, no es una vía definitoria, por cierto, ¿no? Es también una medida para un poco congelar la situación. Lo que ocurre es que si bien, por supuesto, el Congreso de la República tiene la facultad constitucional para elegir a los integrantes del Tribunal Constitucional, sin embargo, hoy día en cualquier democracia moderna se exigen unos determinados estándares. Yo he citado el caso de la Relatoría Especial para la Independencia de la Justicia, porque ha tenido pronunciamientos, en el caso de Honduras, por ejemplo, exigiendo determinados estándares, la observancia de ciertos principios, por ejemplo, el principio de publicidad, ¿no? El principio de acceso a la justicia, el principio de de acceso a la información, el principio de transparencia. Es decir, una elección de esta magnitud, cuando se trata de los magistrados del más alto tribunal del país, como sabemos está en la cúspide, en el vértice de todo el sistema de justicia, y se definen ahí cuestiones fundamentales, que no solamente son prisiones preventivas, como está ocurriendo en estos días. Sino se ven temas que tienen que ver con lo económico, acaban de resolver un tema vinculado a pensionistas, entonces... Es justo que la sociedad puede estar perfectamente informada, y es justo también que se le exija al Congreso de la República que la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional no obedezca simplemente a una mayoría coyuntural, sino que responda a la necesidad de tener un alto tribunal respetable y respetado por toda la ciudadanía. ¿Usted respeta que tenga el Tribunal un amplio consenso que en estos momentos está en funciones? El actual Tribunal Constitucional vota a veces en un sentido o a veces en otro, pero siempre de un modo sólido, argumentado. Yo sí respeto a los integrantes del vigente Tribunal Constitucional y quisiera que los que sean designados sean tan respetables como los actuales, ¿no? Es lo que el país necesita. Muy bien, ha sido el exministro de Justicia Aldo Vázquez aquí en Sin Rodeos. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.